quisiéramos referirnos a algunas alternativas de línea de comandos basadas en interfaz gráfica, CLI basada en GUI. Existe una cantidad de alternativas de administración gráfica para administrar un switch de Cisco. Excelentes interfaces gráficas, por ejemplo el asistente de red de Cisco, Cisco View, el administrador de dispositivos de Cisco y la administración de red SNMP. El uso de una GUI ofrece facilidad de administración y configuración de switches y no requiere tener amplio conocimiento sobre la línea de comandos de Cisco. Por ejemplo, el asistente de red de Cisco es una aplicación de la GUI basada en PC para la administración de redes y optimizada para las LANs pequeñas y medianas. Puede configurar y administrar grupos de switches o switches independientes. En esta figura se muestra la interfaz de administración del asistente de red que está disponible sin costo alguno y puede descargarse de Cisco. Se requiere contraseña y nombre de usuario de Cisco System Company. Network Assistant, bajo ese nombre se lo puede encontrar en cisco.com, en el sitio de Cisco. En la aplicación Cisco View nosotros podemos encontrar una aplicación de administración de dispositivos que proporciona una vista física del switch que se puede utilizar para establecer parámetros de configuración y para ver la información de funcionamiento y el estado del switch. La aplicación Cisco View se compra por separado y puede ser una aplicación independiente o bien formar parte de una plataforma o protocolo de administración de red simple. La figura de nuestra interfaz nos muestra el administrador de dispositivos de Cisco View. Para obtener más información sobre este, puedes referirte en el sitio de Cisco en el administrador de dispositivos, un software que permite administración de dispositivos Cisco basado en web y se encuentra almacenado en la memoria del switch. Puede utilizarse el administrador de dispositivos y administrar los switches. Se puede obtener acceso al administrador de dispositivos desde cualquier sitio de la red a través del explorador web. La figura de la que estamos viendo muestra la interfaz de administración. A través de SNMP se pueden administrar los switches desde una estación de administración compatible con SNMP como HP OpenView, Cisco Controller y otros software que son capaces de administrar a través de este protocolo de administración de red SNMP. El switch es capaz de proporcionar amplia información de administración y ofrece 4 grupos de monitoreo remoto, RMON. La administración de red SNMP es más frecuente en las redes de grandes empresas. Puede obtener más información sobre HP OpenView o RMON Monitor de software libre como Cacti en la página de SourceForge. La ayuda sensible al contexto. La CLI de iOS de Cisco ofrece 2 tipos de ayuda. Ayuda de palabra, si no recuerda un comando completo pero si recuerda los primeros caracteres, ingrese la secuencia de caracteres seguidos de un signo de interrogación. No introduzca ningún espacio antes del signo de interrogación y se mostrará una lista de comandos que comienzan con los caracteres que se han ingresado. Por ejemplo, si ingresamos SH, nos mostrará una lista de todos los comandos que comiencen con esa secuencia de caracteres. El otro tipo de ayuda es la ayuda de sintaxis de comando. Si no sabe cuáles son los comandos disponibles en su contexto actual en la CLI del iOS de Cisco, o si no conoce los parámetros que se requieren o están disponibles para completar un comando determinado, ingrese el comando de cerrar interrogación. Cuando solo ingresa signo de interrogación, se muestra una lista de todos los comandos disponibles en el contexto. Si se ingresa el signo de interrogación después de un comando específico, se mostrarán los argumentos de dicho comando. Si se muestra el tag CR, significa que no se necesita ningún otro argumento para hacer funcionar el comando. Asegúrese de dejar un espacio antes del signo de interrogación para evitar que la CLI de iOS de Cisco lleve a cabo una ayuda de palabra en lugar de una ayuda de sintaxis de comando. Por ejemplo, ingrese show espacio signo de interrogación para obtener una lista de las opciones del comando que admite el comando show. En la figura se muestra la ayuda de Cisco y se descifrará
describirá cómo funciona la ayuda de la CLI, utilizando como ejemplo el ajuste del reloj del dispositivo. Si se necesita ajustar el reloj del dispositivo pero no se conoce la sintaxis del comando clock, la ayuda contextual proporcionará un modo de verificar dicha sintaxis. La ayuda contextual provee el comando completo, incluso si se ha ingresado solo la primera parte del comando, por ejemplo CL. Si ingresa el comando clock seguido de la tecla Enter, un mensaje de error indicará que el comando está incompleto. Para obtener los parámetros que se requieren para el comando clock, ingrese signo de interrogación precedido por un espacio. En el ejemplo de clock, el resultado de la ayuda muestra que se requiere la palabra clave set, que establece la hora y la fecha. Agregue un espacio e ingrese el comando signo de interrogación para que se muestre una lista de los argumentos de comandos que estén disponibles en ese momento. Se mostrarán los argumentos adicionales que se necesita para ajustar el reloj en el dispositivo. La hora actual en horas, minutos, segundos, separados por 2 puntos. Mensajes de error en la consola. Los mensajes de error de la consola ayudan a identificar problemas cuando se ha ingresado un comando incorrecto. La figura proporciona ejemplos de mensajes de error que significan cómo obtener ayuda cuando estos se muestran. Por ejemplo, ambiguous command. Significado: no ingresó la cantidad suficiente de caracteres para que el dispositivo reconozca el comando. Vuelva a ingresar el comando seguido del signo de interrogación sin espacio entre el comando y dicho signo. Se muestran las posibles palabras claves que pueden ingresar con el comando. Incomplete command. No ingresó todas las palabras claves o valores requeridos por este comando. Solución: vuelva a ingresar el comando seguido de un signo de interrogación con un espacio entre el comando y dicho signo. Clock set AA1223. Al introducir este comando y de esta manera, nos producirá el error Invalid Input Detected at un signo marker. Ingresó el comando de manera incorrecta. El símbolo del acento circunflejo marca el lugar del error. Ingrese un signo de interrogación para mostrar todos los comandos o parámetros disponibles dentro de ese comando. Cuando preparamos para la configuración un switch, en inicio se requiere la ejecución de los siguientes pasos. Antes de poner en funcionamiento el switch, verifique que todos los cables de red estén conectados correctamente. La PC o el terminal estén conectados al puerto de consola. La aplicación del emulador de terminal como el Hyper Terminal esté funcionando y esté correctamente configurada. La figura muestra una PC conectada a un switch mediante un puerto de consola. Cuando vamos a configurar Hyper Terminal, vamos a conectar el cable de energía eléctrica al socket de la fuente de energía del switch y se pondrá en funcionamiento. Algunos switches Catalyst, incluida la serie Cisco Catalyst 2960, no cuentan con un botón de encendido. La secuencia de arranque transcurre de la siguiente manera. Cuando se enciende el switch, se inicia la prueba post. Durante el post, los indicadores de los LEDs parpadean, mientras una serie de pruebas determina si el switch está funcionando correctamente. Cuando post finaliza, el LED SIST parpadea rápidamente en color verde. Si el switch no pasa la post, el LED SIST se vuelve color de ámbar. Si un switch no aprueba la post, el software de autodiagnóstico, será necesario repararlo. Observe en la consola de texto del resultado del software de iOS de Cisco. En la figura, si hacemos clic en el proceso de arranque, podemos revisar en primera etapa el inicio del switch. Si se detectan fallas en la post, se envía un informe a la consola y el switch no se pone en funcionamiento. Si la prueba post se lleva a cabo con éxito y el switch no se ha configurado previamente, se le requerirá que lo haga. Para configurar la interfaz de administración, el switch de capa de acceso se parece mucho a una PC, en que se necesita configurar una dirección IP y una máscara de subred, además de un gateway para manejar un switch de forma remota mediante TCP/IP. Se necesita asignar al switch una dirección IP. En la figura, el switch 1
debe manejarse desde el PC1, que es una computadora utilizada para administrar la red. Para llevar esto a cabo se necesita asignar una dirección IP al switch S1. Se asigna la dirección IP a una interfaz virtual denominada LAN virtual o VLAN. Y luego se necesita asegurar que la VLAN se asigne a uno o más puertos específicos del switch. La configuración predeterminada del switch es que su administración sea controlada a través de la VLAN 1. Sin embargo, la configuración básica recomendada para el switch es que la administración esté controlada por una VLAN que no sea la VLAN 1. Los fundamentos y las implicancias de dicha acción se explicarán en el próximo capítulo. La figura ilustra la utilización de VLAN 99 como la VLAN de administración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede utilizarse otra VLAN 99 como interfaz de administración. Se proporcionarán más detalles sobre las VLANs en los próximos capítulos. Configurar la interfaz de administración. La configuración de una dirección IP y una máscara de subred en la VLAN de administración del switch debe realizarse desde el modo de configuración de interfaz VLAN. Utilice el comando interfaz VLAN 99 e ingrese el comando de configuración de dirección IP. Se debe utilizar el comando de configuración de interfaz no shutdown para que esta interfaz de capa 3 se ponga en funcionamiento. Cuando vea interface VLAN X se refiere a una interfaz de capa 3 relacionada con la VLAN X. Solo la VLAN de administración tiene una VLAN vinculada a ella. Tenga en cuenta que un switch de capa 2 como el Cisco Catalyst 2960 permite que solo una interfaz de la VLAN se encuentre activa por vez. Ello significará que la interfaz de capa 3 VLAN 99 está activa, pero la interfaz de capa 3 VLAN 1 no lo está. Configurar Gateway predeterminada. El switch debe configurarse de tal modo que pueda reenviar paquetes IP a través de redes remotas. Este mecanismo para llevar esto a cabo es el Gateway predeterminado. El switch reenvía paquetes IP con direcciones IP de destino fuera de la red local del Gateway predeterminado. En la figura, el router R1 es el router del siguiente salto. Su dirección IP es 172.17.99.1. Para configurar una Gateway predeterminada para el switch, se debe utilizar el comando IP default gateway. Ingresar la dirección IP de la interfaz del router del siguiente salto que está conectada directamente al switch en el que se ha de configurar la gateway predeterminada. Asegúrese de guardar la configuración en ejecución en un switch o router usando el comando copy running config startup config para realizar una copia de respaldo de la configuración. Verificar la configuración. La verificación de la configuración, como se puede ver en la imagen que aparece en la parte superior de la figura, es un resultado abreviado de pantalla que indica que se ha configurado la VLAN 99 con una dirección IP y máscara de subred y que se ha asignado la interfaz de administración VLAN 99 al puerto Fast Ethernet F018. Para mostrar las interfaces, use el comando Show IP Interface Brief para verificar el estado y el funcionamiento del puerto. Ensayará el uso del comando Switchport Access VLAN 99 en las prácticas de laboratorios y de Packet Tracer. El comando MDIX Auto. Se solía requerir la utilización de ciertos tipos de cables, como de conexión cruzada o de conexión directa, para realizar conexiones entre dispositivos, por ejemplo entre switches o entre un switch y un router. Ahora en cambio se puede utilizar el comando de configuración de interfaz MDIX Auto de la CLI para habilitar la función automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio. Al habilitar la función Auto MDIX, el switch detecta el tipo de cable que se requiere para las conexiones Ethernet de cobre y conforme a ello configura las interfaces. Por lo tanto, se puede utilizar un cable de conexión directa o cruzada para realizar la conexión con un puerto 10, 100, 1000 de cobre situado en el switch, independientemente del tipo de dispositivo que se encuentre en el otro extremo de la conexión. La función Auto MDIX se habilita de manera predeterminada en los switches que ejecutan el software de Cisco iOS versión 12.2 o posterior. En el caso de las versiones existentes entre Cisco iOS 12.1 y 12.2, la función Auto MDIX está deshabilitada de manera predeterminada. Para configurar duplex y velocidad, se puede utilizar el comando de configuración de interfaz duplex para establecer el modo de operación duplex en los puertos de switch.
Es posible establecer manualmente el modo duplex y la velocidad de los puertos del switch para evitar problemas entre distintos fabricantes con la autonegociación. Si bien pueden presentarse problemas al configurar los parámetros duplex de los puertos del switch en auto, en este ejemplo los switches S1 y S2 cuentan con los mismos parámetros de velocidad duplex y la figura describe los pasos para configurar el puerto F01 en el switch 1. Ingresamos a modo de configuración global, luego ingresamos al modo de configuración de interfaz, configuramos el modo duplex y la velocidad de la configuración a velocidad automática, le damos END para volver al modo exe privilegiado. Guardamos la configuración en ejecución en la configuración inicial del switch a través del comando copy running config startup config. Configurar una interfaz web. Los switches modernos de Cisco cuentan con una serie de herramientas de configuración basadas en web que requieren que el switch se configure como servidor HTTP. Estas aplicaciones incluyen la interfaz de usuario de explorador web de Cisco, el administrador de router y dispositivo de seguridad de Cisco, y las aplicaciones Telephony Service de iOS de Cisco e IP Phone. Para controlar las personas que obtienen acceso a los servicios HTTP del switch, puede configurarse de manera opcional la autenticación. Los métodos de autenticación pueden ser complejos. Es probable que sean tantas las personas que utilizan los servicios HTTP que se requiera un servidor independiente utilizado específicamente para administrar la autenticación de los usuarios. Los modos de autenticación AAA y TACACS son ejemplos que utilizan este tipo de métodos de autenticación remota. Son protocolos de autenticación que pueden utilizarse en las redes para validar las credenciales del usuario. Posiblemente se necesite un método de autenticación menos complejo. El método de autenticación local requiere que el usuario ingrese la combinación del nombre de usuario, de inicio de sesión, contraseña y acceso de nivel privilegiado específicos en el sistema a través de la configuración global username. Para cambiar al modo de configuración HTTP, simplemente configuramos la interfaz del servidor HTTP con el siguiente comando: IP HTTP Authentication Enable. Activar el servidor HTTP, IP HTTP Server. Las otras opciones son Enable y se usa una contraseña Enable, que es el método predeterminado de autenticación para el servidor HTTP local. Se usa la base de datos local del usuario según se define en el router Cisco o servidor de acceso TACACS. Se usa por defecto el servidor TACACS. Luego se vuelve al modo privilegiado y no se olviden con guardar la configuración en ejecución de la configuración inicial del switch. Gestión de la tabla de direcciones MAC. Los switches utilizan tablas de direcciones MAC para determinar cómo enviar el tráfico de puerto a puerto. Las tablas de direcciones MAC incluyen direcciones estáticas y dinámicas. En la figura se muestra un ejemplo de tabla de direcciones MAC. Es el resultado del comando show MAC address table, que incluyen direcciones MAC estáticas y dinámicas. La tabla de direcciones MAC fue previamente definida como memoria de contenido direccionable. Las direcciones dinámicas son las direcciones MAC de origen que el switch registra y que luego expiran cuando no están en uso. Es posible cambiar el valor del tiempo de expiración de las direcciones MAC. El tiempo predeterminado es de 300 segundos. Si se establece un periodo de expiración muy corto, las direcciones podrían eliminarse de la tabla de manera prematura. Luego, el switch recibirá un paquete para un destino desconocido, lo enviará en forma masiva a todos los puertos de la misma LAN. Este flooding innecesario puede afectar el funcionamiento de la red. Si en cambio se establece un periodo de expiración muy largo, la tabla de direcciones podría llenarse de direcciones no utilizadas e impedir que puedan registrarse las nuevas. Esto también puede provocar flooding. El switch proporciona direccionamiento dinámico al registrar la dirección MAC de origen de cada trama que recibe en cada puerto y al agregar luego la dirección MAC de origen y el número de puertos relacionado con ella a la tabla de direcciones MAC a medida que se agregan o eliminan computadoras de la red. El switch actualiza la tabla de direcciones MAC al agregar nuevas entradas y eliminar las que ya no están en uso. Un administrador de red puede asignar direcciones MAC estáticas a determinados puertos de manera específica. Las direcciones MAC estáticas no expiran y el switch siempre sabe a qué puerto enviar el tráfico destinado a esa dirección MAC en particular. Por lo tanto, no necesita volver a registrar o realizar una actualización para saber a qué puerto se encuentra vinculada la dirección MAC. Una razón para implementar direcciones MAC estáticas
es de proporcionar al administrador de red un completo control sobre el acceso a la red. Solo los dispositivos conocidos por el administrador de red podrán conectarse a la red. Para crear una asignación estática en la tabla de direcciones MAC, ingrese el comando MAC Address Table Static, la dirección VLAN de la interfase. Para eliminar la asignación estática, simplemente ingrese el comando No MAC Address Table Static y a continuación la dirección de la interfaz o el ID de la interfaz. El tamaño máximo de la tabla de direcciones MAC varía con distintos tipos de switches. Por ejemplo, en el switch de la serie Catalyst 2960 se puede almacenar hasta 8.192 direcciones MAC. Existen otros protocolos que pueden limitar la cantidad absoluta de direcciones MAC disponibles para un switch. Eliminación de los archivos de configuración. Es posible borrar la información de la configuración de inicio. Puede llevar esto a cabo en caso de tener que enviar un switch usado a un cliente o bien a otro departamento y desea asegurarse de que se configure el switch nuevamente. Al borrar el archivo de configuración de inicio, cuando el switch se reinicia, se ejecuta el programa de configuración inicial para que éste pueda reconfigurarse con los nuevos parámetros. Para borrar el contenido de la configuración de inicio, utilice el comando erase nvsram o erase startupconfig del modo exe privilegiado. La figura muestra el ejemplo de eliminación de los archivos de configuración almacenados en nvsram. Precaución: no se podrá restaurar el archivo de configuración de inicio una vez que se haya borrado el archivo correspondiente. Por consiguiente, asegúrese de guardar una copia de seguridad de ella en caso de necesitar restaurarla más adelante. Configuración de acceso a la consola. Cambiar al modo de configuración global con Configure Terminal. Cambiar al modo de configuración global al modo de configuración de línea para la consola 0, Line con 0. Establecer la contraseña para la línea de la consola, en este caso password, y a continuación la contraseña. Establecer la línea de consola para que solicite el ingreso de la contraseña antes de conceder acceso y salir del modo privilegiado. Configuración de acceso del terminal virtual. Cambiar del modo exe privilegiado al modo de configuración global con Configure Terminal. Cambiar del modo de configuración global al modo de configuración de línea para consola 0, Line BTY 0 a 4. Establecer la contraseña para la línea de consola 0 a 4 del switch a través del comando password y a continuación la contraseña. Se establece la línea de consola para que se solicite el ingreso de la contraseña antes de conceder el acceso. Salir del modo de configuración a través del comando end. Configuración de las contraseñas para el modo exe privilegiado. Cambio del modo exe privilegiado al modo de configuración global. Configurar la contraseña de habilitación para ingresar al modo exe privilegiado a través de Enable Password. Configuración de la contraseña de habilitación secreta para ingresar al modo exe privilegiado. Salir del modo de configuración global y no se olviden Copy Random Startup Config. Configurar contraseñas encriptadas. Cuando se configuran contraseñas de la CLI del iOS de Cisco, todas ellas excepto la secreta, la contraseña secreta de Enable, se almacenan de manera predeterminada en formato de texto sin cifrar, dentro de la configuración de inicio y de la configuración en ejecución. La figura muestra el resultado de la pantalla de inicio del comando Show Running Config del switch S1. Las contraseñas en texto sin cifrar están resaltadas en color naranja como norma universal. Las contraseñas en texto sin cifrar están resaltadas en color naranja. Como norma universal, las contraseñas deben ser encriptadas y no almacenadas en forma de texto sin cifrar. El comando de iOS de Cisco, Service Password Encryption, habilita la encriptación de la contraseña de servicio, Service Password Encryption. El comando Service Password Encryption se conoce como tipo 7. Este estándar de encriptación es muy débil y existen herramientas de fácil acceso en Internet para descifrar las contraseñas encriptadas con dicho estándar. El tipo 5 es más seguro, pero debe realizarse de forma manual para cada contraseña que se configure. Bien, no vamos a seguir y continuar revisando la seguridad del switch porque eso es parte de la temática del laboratorio de seguridad en redes en el segundo semestre. Aquí vamos a quedar en el lugar donde nos encontramos para una posterior configuración de un switch a través del simulador Packet Tracer. Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.